El polvo se levantaba con la brisa de la tarde, un velo ocre que cubría los techos de adobe y se aferraba a las hojas sedientas. A sus 78 años, Eulalia conocía cada matiz de aquella aridez. Vivía sola en un caserío olvidado entre colinas resecas, donde el silencio solo era interrumpido por el viento. Su mundo se había reducido a la huerta que lindaba con la casa, un rectángulo de tierra que alguna vez fue fértil. Era el legado de Mateo, su esposo, y ella le había hecho una promesa silenciosa sobre su lecho: mantenerla viva. Pero la lluvia había olvidado ese rincón del mundo. Pasaban los meses y el cielo seguía siendo una lámina de cobalto implacable. Cada grieta en el suelo era un reflejo de las líneas en su rostro. Ella se arrodillaba a diario, no para rezar sino para trabajar, en un acto de fe terca contra la evidencia del abandono. La soledad de Eulalia es un eco en este paisaje. Es una quietud que pesa, una compañera constante desde que él se fue. Muchos en el pueblo murmuran que gasta sus últimas fuerzas en una causa perdida. ¿Qué harías tú en una situación así? Ver la tierra que amaste morir lentamente, sabiendo que tus manos son lo único que resta entre ella y el olvido. ¿Crees que podrías soportar esa sed, esa espera? La vida de Eulalia se ha convertido en un acto de resistencia diaria contra lo inevitable. Si esta historia ya resuena en tu corazón, si comprendes el peso de una promesa, quizás quieras acompañar este viaje. Te invitamos a dejar una señal de apoyo y a compartir este sentimiento. Para no perder el desenlace de esta espera, suscríbete y activa esa pequeña campana para que las notificaciones te avisen cuando la historia continúe. El caserío mismo era un lugar suspendido en el tiempo, casas de adobe y silencios largos. Las colinas áridas lo rodeaban como un abrazo protector que ahora, bajo la sequía, parecía una prisión de polvo. Los vecinos, pocos y también ancianos, respetaban su reclusión. La veían pasar, una sombra encorvada al amanecer acarreando sus cubetas. Sabían de la promesa, sabían del dolor, pero nadie interfería. En la cultura de esa tierra seca, el duelo es un camino que se camina descalzo y en solitario. La ausencia de Mateo no era un vacío, era una presencia palpable. Estaba en la silla mecedora vacía del porche, en el sombrero colgado del clavo, en la forma en que el viento silbaba en las rendijas de la puerta. Eulalia conversaba con él en susurros, pidiéndole fuerza, reportando el estado de las pocas matas de tomate que aún luchaban. Antes de que el primer rayo de sol calcinara la tierra, ella ya estaba en pie. La noche no ofrecía descanso, solo una tregua. Su ritual era inmutable. El pozo, casi seco, le daba apenas lo suficiente para un día. Bajaba la cubeta con una precisión dolorosa, escuchando el sonido hueco cuando raspaba el fondo. El agua que subía era turbia, preciosa como oro líquido. La dividía metódicamente, un poco para beber, un poco para el aseo esencial, y el resto, la mayor parte, iba para la huerta. Cargaba las cubetas con sus brazos envejecidos pero firmes. Cada paso desde el pozo hasta los surcos era una medición de su determinación. Sus hombros dolían. Sus pies, envueltos en sandalias gastadas, se hundían en el polvo fino. No derramaba una gota. Cada planta recibía su bendición medida, una por una. En el centro de la huerta, vigilando los surcos resecos, se erguía el viejo espantapájaros. Mateo lo había hecho con sus propias manos, usando su camisa de cuadros favorita, ahora desvaída por el sol y rasgada por el viento. El sombrero de paja estaba torcido, el rostro pintado en un saco de arpillera casi se había borrado. Para Eulalia no era un objeto, era un guardián, era el último soldado de una batalla perdida. Ella lo veía como una extensión de su esposo, un testigo silencioso de su lucha diaria. A veces se detenía y le enderezaba el sombrero, le limpiaba el polvo de los hombros de madera. El espantapájaros representaba la terquedad de ambos, la negativa a dejar que la naturaleza en su crueldad tuviera la última palabra. Él permanecía de pie, desafiando al cielo vacío, igual que ella. El sol alcanzaba el cenit, volviendo el aire irrespirable, una brasa blanca suspendida sobre las colinas. Eulalia se retiraba al interior de la casa de adobe, un refugio fresco y sombrío. El mundo exterior, vibrante de calor, se volvía un murmullo distante.
Se sentaba a la mesa de madera rústica, la misma donde compartió miles de comidas con Mateo. Sus dedos ásperos por la tierra seguían las vetas de la madera, como leyendo un mapa de su vida pasada. Preparaba su almuerzo con parsimonia, una tortilla de maíz recalentada, un trozo de queso seco, un vaso de agua del pozo. El silencio de la cocina era denso, roto solo por el zumbido de alguna mosca perezosa y el crujido de la silla. En la penumbra, los recuerdos adquirían una nitidez dolorosa. Cada objeto, cada sombra, contaba la historia de una ausencia. Cerraba los ojos y casi podía oírlo. Mateo no era un hombre de muchas palabras, pero tenía una risa grave que parecía hacer vibrar las paredes. Lo recordaba en la huerta, con el sombrero echado hacia atrás, limpiándose el sudor de la frente. Sus manos, enormes y curtidas, eran sorprendentemente delicadas al trasplantar un brote tierno. Él había construido ese jardín de la nada, canalizando el agua de la acequia que ahora estaba seca. En sus recuerdos, la huerta era un estallido de vida, hileras de maíz más altas que un hombre, tomates rojos que pesaban en la mano, el aroma del cilantro al atardecer. Él solía cantar viejas coplas mientras trabajaba, desafinado pero feliz. Esa abundancia pasada hacía que la sequía presente fuera aún más cruel. La memoria no era un refugio, era una vara con la que medía su propio fracaso. Los pocos vecinos que quedaban en el caserío la observaban con una mezcla de lástima y respeto. «Pobre Eulalia», decían en voz baja en la única tienda del pueblo, «se está secando junto con esa tierra». La consideraban terca, una mujer aferrada a un fantasma. Alguno más pragmático le había sugerido que dejara morir la huerta, que ahorrara sus fuerzas. Pero ellos no entendían. Para Eulalia, regar esas plantas marchitas no era agricultura, era un acto de amor conyugal. Abandonar la huerta sería como abandonar a Mateo por segunda vez, como admitir que la muerte había ganado por completo. Cada gota de agua era un desafío al olvido. La promesa que le hizo en su lecho de enfermo no fue solo de palabra, fue un pacto de sangre con la tierra que ambos habían amado. Su lucha era su último diálogo con él. El esfuerzo físico estaba cobrando su precio. Sus rodillas, al agacharse, protestaban con un crujido seco, similar al de las ramas muertas. La espalda era un nudo constante de dolor, pero el cansancio más profundo era el del alma. Por las noches, el sueño era esquivo. Se sentaba en la mecedora del porche, envuelta en un rebozo, aunque el aire nocturno no era frío. Era un frío que nacía de 1900, adentro, de la soledad. Miraba el cielo. Sin humedad, las estrellas parecían diamantes crueles, distantes e indiferentes. La luna, pálida, iluminaba un paisaje fantasma. Las estaciones habían perdido su ritmo. Ya no había tiempo de siembra ni tiempo de cosecha. Solo existía el tiempo seco y el tiempo de espera. El calendario de Eulalia no eran los meses, sino los centímetros que bajaba el agua en el pozo. Recordaba la última tarde de Mateo. Él yacía en el catre, junto a la ventana abierta. Ya no podía hablar mucho, pero sus ojos miraban la huerta, que empezaba a resentir las primeras semanas sin lluvia. Él había extendido una mano temblorosa hacia la ventana. «No la dejes morir, Lali». Su voz fue un susurro, un soplo de aire seco. «Mientras ella respire, yo respiro». No se refería solo a las plantas, se refería al proyecto de vida que habían construido juntos, a los 50 años de sudor y sol compartidos. Eulalia tomó esa mano, ya fría, entre las suyas. «Te lo juro, viejo, la cuidaré hasta que me llames». Esa promesa era ahora su ancla y su cruz. Cada día que mantenía viva una sola hoja verde, sentía que estaba cumpliendo, que retrasaba la victoria final de la muerte. Era un juramento hecho a la tierra. Pasaron semanas, o quizás meses. El tiempo se medía por la profundidad del pozo y la palidez de las hojas. La lucha de Eulalia se había vuelto mecánica, un ritual despojado de esperanza, movido solo por la inercia de la promesa. Pero una mañana algo cambió. No fue un sonido, fue el aire. El viento, que siempre soplaba caliente y cargado de polvo desde el norte, detuvo su aliento. Luego regresó, pero desde el sur. Traía consigo un olor que Eulalia creía haber olvidado, el olor a tierra mojada, a ozono, a vida suspendida. Levantó la vista de la cubeta que apenas lograba llenar. El cielo,
habitualmente de un azul blanquecino por el calor, se había teñido de un gris pesado, con matices violáceos en el horizonte. Las pocas gallinas que le quedaban dejaron de picotear y buscaron refugio, inquietas. Eulalia se quedó quieta, sin atreverse a respirar, temiendo que el más mínimo movimiento rompiera el hechizo. El silencio que cayó sobre el caserío fue más profundo que el silencio de la sequía. Era un silencio expectante, denso. Las colinas áridas parecían contener la respiración. Las nubes avanzaban como un ejército lento, cubriendo el sol, y la luz adquirió una calidad espectral, grisácea, que hacía que los colores muertos de la huerta parecieran aún más tristes. Eulalia permaneció de pie junto al espantapájaros. Podía sentir la electricidad en el aire, la presión atmosférica cambiando, el pulso del mundo acelerándose. Su propio corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tambor sordo. ¿Era esto real? ¿O era otro espejismo, otra broma cruel de un cielo que solo sabía prometer en vano? Miró al espantapájaros, a la camisa desvaída de Mateo, y sintió que ambos estaban en el centro exacto de la espera. El universo entero parecía haberse detenido para observar ese pequeño pedazo de tierra seca. Entonces sucedió. Una sola gota, gruesa y pesada, golpeó el polvo a sus pies, estallando como una moneda oscura. Un segundo después, otra golpeó su frente. Eulalia cerró los ojos. La gota trazó un surco limpio a través del polvo en su mejilla. Luego otra, y otra más. El sonido era tímido al principio, un repiqueteo suave sobre las hojas secas del maíz, sobre el techo de lámina del cobertizo. Y con el sonido, el olor a petricor explotó, inundándolo todo. Un aroma tan intenso que era casi un sabor, el sabor de la redención. Abrió los ojos y extendió sus manos callosas, palmas hacia arriba. Vio cómo las gotas limpiaban sus palmas, cómo el agua clara se mezclaba con la tierra de sus uñas. No era un sueño. Después de meses de súplica silenciosa, el cielo finalmente había respondido. El repiqueteo tímido se convirtió en un rugido. El cielo se desgarró y la lluvia cayó con la furia de una bendición largamente contenida. No era una llovizna, era un diluvio, un aguacero que golpeaba la tierra con fuerza, como queriendo despertar a los muertos. El viento regresó, aullando, doblando los pocos árboles raquíticos. El polvo se convirtió instantáneamente en lodo. El agua corría por los surcos que Eulalia había cavado con tanto esfuerzo, llenándolos por primera vez. Ella se quedó en medio del temporal, empapándose hasta los huesos, riendo y llorando al mismo tiempo. Y en el apogeo de la tormenta, una ráfaga de viento especialmente violenta azotó al espantapájaros. El poste, podrido en su base por el sol y la sed, no pudo soportar el empuje. Hubo un crujido sordo y el guardián de la huerta, la camisa de Mateo, se desplomó hacia adelante. El espantapájaros cayó de bruces sobre el fango. Su sombrero de paja rodó unos metros. Eulalia lo miró tendido, vencido no por la sequía, sino por la vida que regresaba. En lugar de sentir pena, una profunda calma la invadió. Comprendió. El espantapájaros había sido el símbolo de su resistencia, de su lucha solitaria contra la muerte. Había sido el sustituto de Mateo, vigilando la tierra yerma. Pero ahora, con la lluvia, su trabajo había terminado. Ya no era necesario un guardián contra la sequía, porque la sequía había sido derrotada. En ese instante, Eulalia entendió que la tierra nunca había estado muerta, solo dormida. Entendió que su promesa a Mateo no era forzar a la tierra a vivir, sino acompañarla en su espera. La caída del espantapájaros no era un final, era una liberación, la señal de que la paciencia, al fin, había dado su fruto. La lluvia lavaba el mundo. El aire, antes asfixiante, ahora era fresco y vibrante, cargado con el estruendo del agua. Eulalia permanecía inmóvil, convertida en una estatua empapada. El agua corría por sus cabellos grises, goteaba por su barbilla y se mezclaba con el lodo a sus pies. La huerta, ese lecho de polvo, se había transformado en un espejo oscuro que reflejaba el cielo gris. Los surcos secos eran ahora pequeños, arroyos que llevaban el agua hacia las raíces sedientas. El sonido ya no era de gotas golpeando la tierra seca, sino el chapoteo constante de un mundo que bebía con desesperación. Cada hoja marchita parecía temblar,
no por el viento, sino por el alivio. Eulalia miró el lugar donde antes se erguía el guardián. Su caída no había sido una derrota, había sido una reverencia ante la llegada de la vida. El cielo había cumplido. Lentamente avanzó. Sus sandalias se hundían en el fango, creando un sonido sordo, una succión que la conectaba con la tierra de una forma nueva. Se arrodilló junto al espantapájaros caído. La camisa de cuadros de Mateo estaba ahora empapada, pegada a la estructura de madera. Extendió una mano temblorosa y tocó la tela. No era la reliquia seca que había cuidado durante meses, era solo una camisa mojada. El agua había limpiado el polvo, y con él, el peso del pasado. Ya no era un símbolo de resistencia, sino un objeto devuelto a la tierra. Las lágrimas que ella creía secas brotaron, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de cansancio liberado, de una batalla que por fin podía dejar ir. La lluvia lavaba su rostro, mezclándose con su llanto, haciéndolo indistinguible del temporal. Había cumplido su promesa. Desde las ventanas de las casas vecinas, ojos curiosos observaban la escena. Vieron la tormenta, un milagro inesperado. Pero también vieron a Eulalia, la viuda terca, arrodillada en medio del diluvio junto a su espantapájaros derribado. Lo que antes les parecía una locura, una obsesión senil por un pedazo de tierra muerta, ahora adquiría un significado diferente. Vieron a una mujer que no había desafiado a Dios, sino que había esperado por él con una fe inquebrantable. Su acto de regar el polvo no era inútil, era la oración más larga y silenciosa que el pueblo había presenciado. No era una derrota lo que veían, era una victoria. La vieron inclinarse, tocar al muñeco caído, y comprendieron que estaban siendo testigos de algo sagrado, el fin de una vigilia que había durado más que la propia sequía. Permaneció arrodillada, sintiendo el frío penetrar sus huesos. El lodo se filtraba por sus ropas, pero no le importaba. Era un frío que despertaba, no que mataba. Era el frío de la vida, del agua regresando a sus orígenes. La promesa hecha a Mateo resonó en su mente. No la dejes morir. Y no lo había hecho. Había mantenido viva la semilla de la posibilidad, aunque todo a su alrededor fuera ceniza. La caída del espantapájaros la liberaba. Ya no tenía que ser la guardiana solitaria. La naturaleza misma, en su fuerza arrolladora, había tomado el relevo. Mateo no necesitaba un vigilante de trapo. Necesitaba que la tierra que amaba volviera a respirar. Y estaba respirando. Respiraba con el olor del lodo, con el sonido del agua corriendo. Eulalia sintió que el peso de los últimos meses se disolvía en el barro. Finalmente, con la lentitud de un árbol antiguo, se puso de pie. Sus rodillas crujieron, pero su espalda se sentía más ligera. Miró por última vez al espantapájaros caído. No intentó levantarlo. Lo dejó descansar. Su labor había concluido. Se inclinó y recogió el sombrero de paja, ahora pesado por el agua. Lo sostuvo contra su pecho, un último gesto de despedida a esa forma de la memoria. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Cada paso era pesado en el lodo, pero firme. Dejaba atrás al soldado caído y a la tierra sedienta. La tormenta rugía, pero dentro de Eulalia, por primera vez en mucho tiempo, reinaba una calma absoluta. Abrió la puerta de su casa de adobe y entró, dejando que la lluvia hiciera su trabajo. Entró en la casa, dejando un rastro de lodo y agua sobre el piso de tierra apisonada. El estruendo de la lluvia sobre el techo de lámina era ensordecedor, una sinfonía caótica de vida. Era un sonido de abundancia, casi violento en su generosidad. Por un largo rato no se movió. Permaneció de pie, empapada, sintiendo el frío de la ropa mojada pegada a la piel. Era un frío que la despertaba, que le confirmaba que el mundo había cambiado de eje. El aire dentro de la pequeña casa de adobe estaba húmedo y olía a ozono. Lentamente, como saliendo de un trance, se acercó al fogón. Encendió la leña, que tardó en prender por la humedad. Mientras el agua se calentaba para un café, vio su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Era el rostro de una mujer que había atravesado un desierto y había llegado por fin a la orilla. Despertó antes del alba, no por la alarma de su vieja costumbre de cargar agua, sino por el silencio. La tormenta había pasado. En su lugar
reinaba una compleja sinfonía de goteos. El agua caía rítmicamente desde el alero del techo, desde las hojas de los pocos árboles, un sonido líquido que parecía limpiar el mundo. El aire que entraba por la ventana entreabierta era frío, prístino, despojado de todo rastro de polvo por primera vez en un año. Traía consigo el perfume profundo, casi dulce, de la tierra satisfecha. Se levantó, sus huesos protestando por la humedad, pero su espíritu se sentía ligero. Al abrir la puerta principal, el paisaje la recibió. El cielo era de un gris perla, suave. La luz, difusa, bañaba las colinas, que ya no eran ocres, sino de un marrón oscuro, profundo, salpicado por el verde resucitado de los matorrales. Se calzó sus viejas botas de hule, agrietadas por el sol, y sus pies se hundieron en el fango al dar el primer paso. El patio era un espejo de lodo. Caminar era un esfuerzo, una succión que la aferraba a la tierra. Llegó a la huerta, o a lo que quedaba de ella. Era un caos de agua estancada y barro. Las hileras habían desaparecido. Las pocas plantas que habían sobrevivido, sus pacientes, estaban dobladas bajo el peso del agua, pero sus hojas lucían un verde brillante, limpias. Y allí donde había estado el guardián, yacía el espantapájaros. Estaba boca abajo, la camisa de Mateo fundida con el lodo, como si la tierra misma lo estuviera abrazando. Eulalia lo miró sin pena. Su vigilia había terminado. Ya no. Era un centinela. Era por fin parte de la tierra que había cuidado. Recogió el sombrero de paja que había recogido la noche anterior y se lo puso. Con el agua aún goteando de sus alas, comenzó a inspeccionar el terreno. La devastación era evidente. Surcos borrados, plantas ahogadas. Pero no era muerte lo que veía. Era el desorden necesario para un nuevo comienzo. Se agachó cerca de donde recordaba estaban las semillas de tomate, aquellas que había regado con sus últimas gotas de agua. Más por fe que por esperanza. Apartó una hoja podrida que el viento había arrastrado, y allí, casi imperceptible, un brote diminuto, de un verde fosforescente, se erguía. Había resistido. Había esperado bajo la tierra cuarteada, confiando en que el cielo cumpliría su promesa. La fe de Eulalia, depositada en gotas, y la fe de la semilla, esperando la nube, se encontraron en ese milímetro de vida. Acarició el brote con la yema del dedo, un toque tan suave que apenas rozó el agua sobre él. En ese instante, la naturaleza de su promesa se redefinió. Mateo no le había pedido que venciera a la sequía. Le había pedido que acompañara a la tierra, que no la dejara sola en su sed. Su lucha diaria no había sido para forzar la vida, sino para estar presente cuando la vida decidiera regresar. El duelo, que había sido una carga pesada, un ancla de obligación, comenzó a sentirse diferente. Ya no era el dolor agudo de la ausencia, sino la serena certeza de la compañía. La tierra, al igual que ella, no había estado muerta, solo dormida esperando. La huerta ya no era un monumento a lo perdido, sino una cuna que acababa de recibir la promesa de lo nuevo. El sol, al salir, no quemó. Era una presencia tímida detrás de las nubes grises, una luz lavada que iluminaba un mundo irreconocible. El mundo era un lodazal. Eulalia miró los restos del espantapájaros, la camisa de Mateo enredada en los palos rotos. Su primer impulso fue enderezarlo, volver a poner al guardián en su puesto, pero sus manos se detuvieron. Ya no había nada que vigilar. La batalla contra la sequía había terminado. Con esfuerzo, desenredó la camisa empapada. La tela estaba podrida en algunas partes, desgarrada por meses de viento seco. Dobló la camisa con cuidado, como quien dobla una bandera tras la batalla. Los palos de madera, el esqueleto del guardián, serían útiles. Los usaría como tutores para los tomates que ahora, estaba segura, crecerían. No era una profanación del recuerdo de Mateo, era la continuación de su propósito. La madera que él había usado para proteger la huerta ahora la ayudaría a crecer. El sonido del agua corriendo había despertado al caserío. Las puertas, antes cerradas herméticamente contra el polvo, se abrieron. Los vecinos salieron, no con la prisa de la mañana, sino con la lentitud del asombro. Miraban los charcos, tocaban el lodo con la punta de sus zapatos, olían el aire nuevo. Vieron a Eulalia en su huerta, ya trabajando, con el lodo hasta los tobillos.
Doña Elvira, su vecina más cercana, la que murmuraba sobre su terquedad, se acercó al lindero. No dijo nada, solo la miró. En sus ojos ya no había lástima, sino una especie de comunión. Asintió levemente. Eulalia le devolvió el gesto. Era el reconocimiento silencioso de que la fe de una sola mujer había sido la fe de todos, aunque ellos no lo supieran. El milagro no era solo la lluvia, era la resistencia que la había invocado. El pueblo entero que se había rendido veía en ella la prueba de que esperar no era inútil. El trabajo era diferente ahora. Ya no era la tarea agónica de racionar el agua con un jarro. Ahora era un trabajo de arquitecta, de madre. Con una azada, Eulalia comenzó a abrir pequeños canales de drenaje. El agua estancada era tanta como la sed había sido. Tenía que guiarla, evitar que ahogara los brotes recién descubiertos. Sus músculos, acostumbrados al peso de las cubetas, ahora respondían a un esfuerzo distinto: empujar el barro pesado. El lodo se pegaba a sus botas, a sus manos. Pero este lodo era promesa. Cada palada olía a vida. Ya no hablaba con Mateo pidiéndole fuerza para resistir. Ahora le contaba en susurros lo que haría. «Mira, viejo», murmuró mientras desviaba un pequeño arroyo. «Vamos a tener que replantar el maíz aquí». El agua limpió todo. Entró a la casa al mediodía, exhausta pero viva. El interior olía a humedad, a tierra mojada, a leña. Era el olor de un hogar, no de un refugio seco. Puso la camisa de Mateo a secar cerca del fogón, aunque sabía que quizás nunca la usaría de nuevo. Preparó su comida. El queso parecía tener más sabor. El agua del pozo, ahora revuelta con la lluvia, sabía a gloria. Se sentó a la mesa y miró por la ventana. El mundo ya no era una amenaza blanca y polvorienta. Era un lienzo marrón y verde, lleno de posibilidades. La quietud de la casa ya no era la quietud de la muerte y la espera. Era la quietud del descanso después del trabajo fecundo. Comió despacio, saboreando el cambio del aire, la victoria silenciosa que solo ella y la tierra entendían plenamente. Después de comer volvió a salir. El sol empezaba a calentar, pero ahora evaporaba el agua, creando una neblina baja sobre la huerta, un vapor que respiraba. Tomó los maderos del espantapájaros. Eran 2 palos de mezquite, duros, secados por años de sol. Los limpió del lodo. Con su machete les sacó punta. Los llevó al lugar donde había visto el brote de tomate. Con cuidado, hundió uno de los palos en la tierra blanda, a unos centímetros de la planta. Ya no era el esqueleto de un guardián caído. Era el soporte para la vida nueva. El otro palo lo usó para el pimiento. Lo que Mateo había construido para ahuyentar a la muerte, Eulalia lo estaba usando ahora para sostener la vida. Era el círculo perfecto, la transformación final de su duelo en esperanza tangible, plantada firmemente en el barro. El sonido de la azada de Eulalia cortando el lodo fue un llamado. Uno por uno, los vecinos salieron de sus casas, no solo para mirar, sino para respirar el aire nuevo. El lodo había borrado los senderos, obligándolos a trazar nuevos caminos. Don Eladio, el anciano que llevaba meses sentado en su porche como una estatua de polvo, se acercó lentamente a la cerca de Eulalia. Se apoyó en el poste, mirando el trabajo de la viuda. No había lástima en su mirada. Sacó una pequeña bolsa de tela de su bolsillo. «Estos son de los buenos, Lali», dijo con voz rasposa. «Son semillas de frijol que guardaba. Aguantan el agua». No era caridad, era una alianza. Era el reconocimiento de que la fe de ella los había salvado a todos del olvido. Eulalia detuvo su labor y aceptó la bolsa, sus manos llenas de lodo recibiendo las semillas secas. Un pacto se sellaba en ese intercambio. Las semillas de frijol pesaban en su palma embarrada. Eran promesas secas en medio de tanta humedad. Eulalia buscó un espacio que el agua no había inundado por completo, cerca de donde el maíz solía crecer. Hizo un surco con sus propias manos, sintiendo la textura del lodo frío. Era una sensación casi olvidada. La tierra cediendo, abriéndose, dispuesta a recibir. Ya no era el polvo estéril que se escapaba entre sus dedos, ni la roca dura que rechazaba el agua. Era barro, el origen de todo. Plantar esa semilla fue un acto de fe, completamente distinto al de regar las plantas moribundas. Regar había sido un acto de memoria, de obligación. Esto era un acto de esperanza, de futuro. Enterró la semilla
y cubrió el hueco. Sintió el frío del barro subir por sus brazos, pero era un frío que la hacía sentir viva, conectada. Conforme avanzaba la tarde, el techo de nubes grises comenzó a desgarrarse. El sol, que durante meses había sido un enemigo implacable, regresó transformado. Sus rayos oblicuos golpeaban la huerta inundada, y el lodo dejó de ser una masa oscura para convertirse en un espejo cobrizo. El agua estancada brillaba con una intensidad dorada. Donde la tierra había comenzado a absorber la humedad, un vapor ligero se elevaba, como si el suelo estuviera exhalando el frío de la noche anterior. Eulalia se detuvo apoyada en la azada. El paisaje ya no era una pintura de ceniza y polvo. Los colores habían regresado con una violencia hermosa: el marrón profundo del barro fértil, el verde eléctrico de la maleza que despertaba, el azul limpio del cielo lavado. Era el primer día de un mundo nuevo. Ella no estaba reparando el pasado, estaba cimentando el presente. No solo la luz había regresado, el sonido también. La sequía había impuesto un silencio opresivo, donde solo el viento silbaba sobre la tierra muerta. Ahora, el mundo estaba lleno de voces. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, un sonido emergió del arroyo cercano que volvía a correr. Era el canto de una rana. Eulalia se quedó inmóvil. Al principio creyó que lo había imaginado. Luego, otra voz se unió, y otra, hasta que un coro ronco y vital llenó el aire. Era el sonido del agua estancada volviéndose vida. Los pájaros que habían abandonado el caserío meses atrás regresaron en bandadas, celebrando en los charcos. Sus trinos eran agudos, casi escandalosos, una explosión de alegría. Eulalia escuchaba, con el lodo secándose en sus brazos, y entendió que la tierra había recuperado su voz. Al anochecer, Eulalia regresó a la casa. Llevaba la camisa de Mateo doblada y pesada de lodo. Su cuerpo pedía descanso, pero había una última tarea. El tinaco, que recogía el agua del techo, estaba rebosante por primera vez en años. Llenó una palangana con esa agua de lluvia limpia, un lujo que parecía obsceno después de tanta sed. Sumergió la camisa. El agua clara se tiñó instantáneamente del marrón de la huerta. Con sus manos ásperas, Eulalia comenzó a lavar la tela. No la frotaba con desesperación, sino con una ternura ceremonial. Estaba lavando meses de polvo, de sol calcinante, de abandono. Era un bautismo. El lodo se disolvía, llevándose consigo el peso de la vigilia. Ya no era el sudario del guardián, era solo una camisa, limpia, esperando un nuevo propósito tal como ella. La colgó en la cocina goteando agua limpia. Aquella noche, Eulalia durmió. No fue el sueño entrecortado y febril de la sequía, sino un descanso profundo, arrullado por el goteo constante del alero, un sonido de pura abundancia. Al despertar la luz era diferente, suave y filtrada sin el filo blanco del calor. La casa olía a tierra húmeda y al humo limpio de la leña. La camisa de Mateo, colgada cerca del fogón, estaba casi seca, despojada de su rigidez fantasmal. Era solo una prenda limpia, suave al tacto. Por primera vez en meses, no sintió el impulso desesperado de correr al pozo antes que el sol. El pozo, ahora rebosante de agua barrosa y bendita, podía esperar. Su primer gesto no fue de lucha, sino de contemplación. Se sentó en el porche envuelta en su rebozo y observó su mundo inundado. El aire era tan limpio que dolía en los pulmones. Ya no era una guardiana de cenizas, era la heredera de un bautismo. La soledad se sentía distinta, menos como un vacío y más como un espacio lleno de potencial y vida latente. El trabajo que le esperaba era inmenso, pero ya no era un trabajo de resistencia, sino de creación. La huerta era un caos de lodo y agua estancada. Las viejas hileras, que ella había defendido con tanta terquedad, habían sido borradas por el diluvio. La lluvia no solo había traído vida, había limpiado el tablero. Era una página en blanco, escrita en barro. Eulalia entendió que no podía reconstruir la huerta de Mateo tal como era. Ese diseño pertenecía a un tiempo que se había ido. Ahora el agua había mostrado sus propios caminos, creando nuevos cauces, marcando las zonas bajas. Ella tendría que escuchar a la tierra, adaptarse. Tomó un palo y comenzó a dibujar nuevos surcos en el lodo, no donde estaban antes, sino donde el agua le sugería.
Ya no estaba luchando contra la naturaleza, estaba, por fin, colaborando con ella. Era un nuevo diseño, nacido de la tormenta, la noticia de la lluvia y la imagen de Eulalia trabajando en el barro. Recorrió el caserío con más velocidad que el viento. La gente necesitaba creer en algo. La mañana trajo más que semillas. Doña Elvira apareció con un atole caliente. «Para el frío, Lali», dijo, evitando mirarla directamente a los ojos, pero su voz estaba cargada de un respeto nuevo. Dos jóvenes, nietos de Eladio, llegaron con palas. No preguntaron, simplemente comenzaron a ayudarla a cavar los canales de drenaje que ella había trazado. El silencio de la huerta se rompió con el sonido de las herramientas hundiéndose en el fango y las respiraciones acompasadas. La promesa de Eulalia, un acto privado de duelo, se había transformado en un proyecto comunitario. Su resistencia solitaria había despertado la resiliencia colectiva. Ya no estaba sola en el lodo, estaba refundando el pueblo palada a palada. Mientras los jóvenes movían el lodo pesado, Eulalia se dedicó a la tarea más delicada. Se acercó a los restos del espantapájaros. La madera estaba blanda, casi deshecha. Recogió los pedazos, los maderos que no servirían como tutores. Eran reliquias de la sequía. No los quemó. Cavó un hoyo poco profundo en el borde de la huerta, donde la tierra ya no sería cultivada. Depositó los fragmentos de madera allí, un entierro silencioso. No hubo lágrimas. Fue un acto de gratitud. Ese guardián de trapo había sido su única compañía, el testigo de su promesa. Había cumplido su deber de forma impecable, absorbiendo su dolor y su terquedad. Al cubrirlo con el barro fértil, Eulalia sintió que no estaba enterrando a Mateo. Estaba liberando al fantasma que la había mantenido atada al pasado. Ahora, Mateo ya no estaba en esos palos rotos. Estaba en el olor de la tierra mojada, en el canto de las ranas, en la promesa de las semillas. Con la tierra drenada y el pasado simbólicamente enterrado, llegó el momento de plantar. Eulalia tomó la bolsa de semillas de frijol que Eladio le había dado. El gesto se sintió monumental. Durante meses, sus manos solo habían conocido el acto de dar agua a lo moribundo. Ahora sus manos iban a dar origen. Se arrodilló en el fango suave, que cedía bajo sus rodillas. Con el pulgar hizo un pequeño hueco. El lodo era oscuro, rico, olía a tiempo antiguo. Dejó caer una semilla, luego otra. Cada semilla era un voto de confianza. Ya no plantaba por obligación a una memoria, sino por convicción en el futuro. Este acto era diferente. El agua estaba garantizada, el suelo estaba listo. Lo único que se requería ahora no era resistencia, sino paciencia. Plantó toda la hilera y al terminar, sus manos estaban cubiertas de lodo fértil, la marca de una creadora. La lluvia cesó, pero la humedad permaneció, impregnando el aire como un algodón. La rutina de Eulalia cambió radicalmente. Ya no era la guardiana del pozo, midiendo gotas. Ahora era la administradora de la abundancia. El sol regresó, pero no era el tirano de fuego que calcinaba. Era un aliado que secaba el exceso, que calentaba el lodo para transformarlo en tierra fértil. El trabajo era físicamente más duro. El barro pesado se aferraba a la pala, duplicando el esfuerzo de cada palada. Pero el espíritu era distinto. Antes, cada movimiento era un desafío a la muerte. Ahora, era una invitación a la vida. Los nietos de Eladio volvieron varios días. No hablaban mucho, pero su presencia era un bálsamo. El sonido de 3 azadas rompiendo el lodo era la música de la reconstrucción. Su soledad, que había sido una armadura, se había agrietado para dejar entrar la ayuda. La huerta ya no era solo su promesa, era la apuesta del pueblo. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. El lodo profundo y oscuro de la inundación comenzó a secarse en la superficie. Pasó de ser un espejo líquido a una costra agrietada y finalmente a una tierra oscura y manejable. Esta espera era diferente a la de la sequía. Aquella había sido una espera vacía, un mirar al cielo implorando una señal. Esta era una espera llena, una vigilia sobre la tierra que guardaba un secreto. Eulalia caminaba por los nuevos surcos cada mañana. Al amanecer, inspeccionaba la tierra donde había plantado los frijoles de Eladio. Se agachaba, tocaba la humedad del suelo. Aprendió a leer el cielo de nuevo, no con el miedo al vacío,
sino con la sabiduría de quien busca el equilibrio. Ya no temía al sol, lo necesitaba para calentar la semilla. Ya no temía a la nube, la necesitaba para mantener la humedad. Estaba redescubriendo el ritmo del mundo. Sucedió una mañana de martes, cuando el sol apenas calentaba. Eulalia realizaba su caminata ritual. Se detuvo donde había plantado los frijoles de Eladio. Al principio pensó que era una ilusión, una mala hierba terca, pero se acercó, se arrodilló, sus rodillas hundiéndose en la tierra aún blanda. Apartó un terrón de arcilla, y allí estaba, 2 hojas diminutas, perfectamente formadas, empujando hacia arriba. Eran de un verde intenso, casi luminoso, un verde que gritaba vida. No era el verde pálido y sufrido de las matas de tomate que habían sobrevivido a la sequía. Era el verde arrogante de la conquista. La semilla había roto su cáscara y había reclamado su lugar en el sol. Eulalia extendió un dedo calloso y rozó la hoja. Estaba húmeda de rocío. No lloró. Una sonrisa lenta, que no había visitado su rostro en años, se dibujó. La tierra había respondido. La promesa estaba germinando. Ese brote verde redefinió la geometría de su duelo. El dolor agudo de la ausencia, que se había anclado en la tierra seca y en el espantapájaros, comenzó a disolverse. Mateo ya no era una obligación de recordar, era un ciclo que continuar. La huerta dejó de ser un museo dedicado a su memoria para convertirse en un taller de vida. Eulalia miró hacia la casa, donde la camisa limpia de Mateo colgaba, goteando sus últimas gotas de agua de lluvia. Comprendió que ya no necesitaba al guardián de trapo, porque Mateo no estaba en el pasado estático, estaba en la acción del presente, en las semillas de Eladio, en las palas de los jóvenes, y ahora, de forma innegable, en ese brote de frijol. Sus manos, que solo habían luchado por preservar, ahora eran manos que creaban. La promesa ya no era una carga, era una semilla. Había encontrado la paz no en la resignación, sino en la germinación. El primer brote fue un pionero. En los días que siguieron fue acompañado por docenas más. Las líneas que Eulalia había trazado en el barro comenzaron a definirse por un punteado verde vibrante. Los frijoles emergieron en filas ordenadas, incluso las viejas plantas de tomate, aquellas que habían sobrevivido a su cuidado desesperado, parecieron despertar. Galvanizadas por el suelo suelto y la humedad abundante, sus hojas se irguieron y nuevas flores amarillas aparecieron entre el follaje. La huerta se convirtió en un tapiz que mezclaba la resiliencia antigua con la esperanza nueva. Regresaron los insectos. Las abejas zumbaban, explorando el territorio recuperado. El coro de ranas por la noche era una promesa constante de agua. Eulalia se movía entre ellos, deshiervando, cuidando. Ya no era una viuda aferrada al polvo, era simplemente una campesina en su tierra fértil. Eulalia se movía con una ligereza nueva. Sus acciones diarias, antes rituales pesados de duelo, ahora eran tareas simples de mantenimiento de la vida. Limpiaba el lodo seco que el viento aún traía a la entrada, preparaba su café matutino. El aroma espeso se mezclaba con el olor a tierra fértil que entraba por la ventana abierta. Ya no miraba la silla vacía de Mateo, con el dolor punzante de la ausencia. Ahora la veía con la serena compañía de quien sabe que la vida ha cambiado de forma, pero no ha terminado. Su promesa se había transformado por completo, de ser una atadura terca al pasado, a convertirse en un puente flexible hacia el futuro. Ha sido un viaje largo el que hemos compartido, ¿verdad? Viendo a esta mujer pasar del polvo a la esperanza. Si todavía estás aquí, acompañando a Eulalia en su renacimiento, si esta historia te está tocando el alma, deja un corazón en los comentarios. Queremos saber que esta fe silenciosa resuena contigo, que entiendes el valor de esperar pacientemente a que la tierra sane. Pasaron las semanas y el verde se adueñó del paisaje. El sol ya no era un enemigo, sino el motor de la vida, calentando la tierra húmeda. Las plantas de frijol que Eladio le dio treparon por los viejos maderos del espantapájaros, aferrándose a ellos. Las matas de tomate, rescatadas del polvo, explotaron en flores amarillas que pronto se cuajaron en frutos verdes y firmes. Eulalia estaba ocupada de una manera que había olvidado. Su espalda dolía, pero era un dolor bueno, el dolor de la creación. Llegó el día de la primera cosecha. Eran solo un puñado de ejotes tiernos
y 3 tomates que empezaban a enrojecer. Los sostuvo en su mano callosa. No eran solo alimentos, eran la prueba tangible de que la paciencia tiene su recompensa, la materialización de su fe silenciosa. La promesa no solo se había cumplido, ahora se podía saborear. La camisa de Mateo, la que había lavado con el agua de la tormenta, llevaba semanas seca, colgada en la cocina. Ya no olía a polvo y sol, sino al humo de la leña y al aire limpio. Una tarde, Eulalia la descolgó. La tela era suave, gastada por el uso, pero íntegra. La dobló con una lentitud ceremonial, sus dedos recorriendo las costuras que conocía de memoria. Abrió el viejo baúl de madera al pie de su cama, el lugar donde guardaba las cosas que importaban, el acta de matrimonio, el rebozo de su madre. La camisa ya no era un fantasma, era una reliquia, pero una reliquia en paz. La depositó suavemente sobre las otras telas. Al cerrar la tapa, no sintió el vacío del duelo, sino la plenitud del deber cumplido. No estaba enterrando a Mateo de nuevo, estaba guardando su amor en un lugar seguro, mientras su vida florecía afuera. El atardecer volvió a ser su momento preferido, pero ahora lo vivía de otra manera. Se sentaba en la mecedora del porche con una taza de café y miraba las colinas. Ya no eran una amenaza ocre, sino una promesa verde que se oscurecía con la luz del crepúsculo. El silencio había cambiado de textura. El silencio de la sequía era seco, quebradizo, lleno de la ansiedad de la espera. Este nuevo silencio era húmedo, fértil, poblado por el murmullo de la vida, el canto de los grillos, el susurro del viento en las hojas nuevas del maíz, el coro lejano de las ranas en el arroyo. Ya no estaba sola. La acompañaba la tierra que respiraba. Don Eladio pasaba y la saludaba con un gesto de cabeza. «Buenas noches, doña Lali». Ella era de nuevo parte del mundo. Había encontrado la paz, no en la resignación, sino en la comunión con el ciclo de la vida. La mañana siguiente la encontró, como siempre, antes que el sol, pero no salió con la urgencia de la lucha, sino con la calma del jardinero. Caminó descalza sobre la tierra húmeda, sintiendo el frío de la vida bajo sus pies. La huerta era un tapiz de verdes intensos, brillando bajo el rocío. Se detuvo en el centro, donde el espantapájaros había caído, y ahora crecía la hilera más fuerte de frijoles. El primer rayo de sol atravesó las colinas y golpeó las hojas, convirtiendo cada gota de rocío en un diamante efímero. La luz no era la luz blanca que castigaba, sino una luz dorada que bendecía. Eulalia cerró los ojos, inclinó el rostro hacia el sol naciente y respiró profundo. Ya no era la viuda que custodiaba una tumba, era la tierra misma, paciente y renovada, esperando la calidez del día. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué sentiste con el viaje de Eulalia. Su fuerza nos enseña que la paciencia y la fe pueden hacer florecer hasta el desierto más árido. Si conoces a alguien que esté atravesando su propia sequía emocional, alguien que necesite escuchar que después de la espera, la vida siempre regresa, compártele este relato. Gracias por acompañarnos hasta el final.